Martes 27 de febrero de 2024. Bienvenidos nuevamente. Este es el Srimad Bhagavatam Podcast. Leemos texto 20 en el capítulo 4, en el canto tercero. Bueno, un verso que leímos ayer y que vamos a detenernos nuevamente hoy para señalar algunas cosas importantes que fueron escritas en el significado de Prabhupada. Así que bienvenidos y comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Saeva Maradita Padatirtat Aditatatvatma Vibodhamargaham Pranamya Padau Parivritya Devam Ihagatoham Viraha Duratma. Traducción del verso. Dijo Uddhava: yo he estudiado el sendero de la comprensión del conocimiento del ser de labios de mi maestro espiritual, la personalidad de Dios. Y así, después de dar vueltas alrededor de él, he venido a este lugar muy acongojado por la separación. Significado escrito por Srila Prabhupada. La vida en sí de Sri Uddhava es el símbolo directo del Chatusloki Bhagavatam, que la personalidad de Dios enunció primero a Brahmaji. Los especuladores mayavadis entresacan esos 4 destacados e importantes versos del Srimad Bhagavatam y los interpretan con un significado diferente que se adapte a su punto de vista impersonal del monismo. He aquí la respuesta correcta para esos especuladores desautorizados. Los versos del Srimad Bhagavatam constituyen pura ciencia teísta, que puede ser entendida por los estudiantes graduados de la Bhagavad Gita. Los áridos especuladores desautorizados son ofensores a los pies del loto de Sri Krishna, debido a que desvirtúan los significados de la Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam para descarriar al público y preparar una senda directa al infierno conocido como Andhata Mishra. Como se confirma en la Bhagavad Gita 16.20, esos envidiosos especuladores se encuentran sin conocimiento y están condenados con toda seguridad vida tras vida. Se refugian innecesariamente en Sripada Shankaracharya, pero él no fue tan drástico como para cometer una ofensa a los pies del loto de Sri Krishna. Según Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sripada Shankaracharya predicó la filosofía mayavada con un propósito específico. Semejante filosofía era necesaria para derrotar la filosofía budista de la no existencia del alma espiritual, pero no estaba destinada nunca a una aceptación perpetua. Se trataba de una emergencia. Así pues, Shankaracharya aceptó a Sri Krishna como suprema personalidad de Dios en su comentario a la Bhagavad Gita. Como era un gran devoto de Sri Krishna, no se atrevió a escribir ningún comentario al Srimad Bhagavatam, debido a que eso habría sido una ofensa directa a los pies del loto del Señor. Pero especuladores posteriores en el nombre de la filosofía mayavada innecesariamente hacen su comentario acerca del Chatushloki Bhagavatam sin ningún propósito genuino. Vamos a detenernos aquí un momento. Y es que Prabhupada viene hablando de los comentarios desautorizados
del Bhagavatam, o digamos la interpretación desautorizada de los textos Vaishnava, de los textos del Bhakti. No solo de los textos del Bhakti, sino en realidad ese comentario desautorizado o esa interpretación desautorizada y distorsionada se genera o se puede generar a partir de cualquier verso, a partir de cualquier texto. Como Prabhupada indica aquí que hay algunos grupos que, voy a subrayar, interpretan con un significado diferente las cosas para que se adapte a su punto de vista impersonal del monismo. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué razón Prabhupada nos está hablando de esto? ¿Por qué razón él decide escribir en estos términos en este comentario? Y es que Uddhava hace referencia a que él aprendió esto de labios de su maestro espiritual, que es la personalidad de Dios. Y ese mismo modelo de una persona estudiando directamente con el Señor Supremo, para algunos es posible, porque claro, conviven en aquella área geográfica, en aquel momento en el que Krishna está presente. Sin embargo, cuando él no está presente, y Krishna con tanta inteligencia como se puede esperar del Señor Supremo, cuando Krishna parte, se encarga de que aquellas personas que después de la partida suya están buscando con seriedad el conocimiento verdadero, Krishna se encarga de que ellas también tengan una educación de la misma calidad que es la educación que él mismo da personalmente. Así como en este caso él estaba hablando con Uddhava, y Krishna al momento de partir entonces, y es lo que conocemos como el sistema Parampara, que a través de la línea de sucesión discipular de esos maestros espirituales genuinos, entonces Krishna se encarga, los empodera a ellos para que lo enseñado por ellos y esa ciencia se mantenga tan viva como si fuera él mismo quien está hablando. Y el requisito es que el maestro debe ser genuino. ¿Y cuáles son las características del maestro genuino? Una de ellas, y lo primero, es que es tan intuitivo y tan simple esta característica, pero es muy importante. Para que el maestro espiritual sea genuino, tiene que tener un maestro espiritual. Desde el momento en el que no tiene un maestro espiritual, desde ahí pierde fidelidad, ya no hay confianza, o es una razón para desconfiar de alguien que diga ser un maestro espiritual, pero que no tiene ningún maestro espiritual. Entonces, ¿cómo aprendió? ¿Quién le enseñó a ser maestro espiritual? ¿Él solito aprendió? Ok, podemos decir que podemos darle la oportunidad a este maestro espiritual autodidacta que diga ser genuino. Y podríamos preguntarle cómo aprendió usted solito. Y respondería posiblemente que leí algunos libros, leí los libros del Bhakti, ¿no? Leí el Bhagavatam, la Gita, y así es como aprendí. Soy autodidacta. Y como dije, siendo abiertos, dándole la oportunidad a esta persona para determinar si es genuino de verdad. Si es verdad que es maestro espiritual autodidacta, eso quiere decir que se dedicó muy bien a leer los libros, ¿verdad? O sea, que leyó muy dedicadamente. Por eso es maestro espiritual. Y si leyó muy dedicadamente, tuvo que haber leído aquellas cuantas ocasiones en donde Krishna recomienda tener un maestro espiritual, en donde las escrituras recomiendan tener un maestro espiritual. Y si a pesar de haber leído muy dedicadamente todas esas porciones y no decidirse por tener un maestro espiritual, entonces hay algo raro con esta persona. Porque naturalmente quien se dedique a leer esos libros con seriedad, con honestidad, surgirá en ella el deseo de ser guiado por un maestro espiritual. Entonces, número uno, el maestro espiritual, para que Krishna empodere a esa persona y que Krishna, como dije, para que el estudiante se eduque de la misma manera como si estuviera siendo educado por el mismo Señor Supremo,
ese maestro espiritual necesita haber sido educado él por un maestro espiritual. Como dije, es muy básica este primer requisito, pero es determinante. Y luego tendríamos que ver si ese maestro espiritual con el cual se educó nuestro maestro espiritual en cuestión, tendríamos que ver si es genuino. Entonces, como dije, Prabhupada viene hablando aquí de esas interpretaciones distorsionadas, porque Uddhava habla de cómo él se educó con el Señor Supremo. Y entonces Prabhupada hace aquí un contraste de cómo algunas personas toman las escrituras, sí, pero las interpretan de mala manera. Incluso puede ser que alguien, Prabhupada no ha escrito esto aquí, pero vamos a incluirlo nosotros. Incluso puede ser que alguien tenga el buen sentido y el buen deseo de avanzar, la buena intención también. Pero para avanzar hará falta no solamente la buena intención, sino la inteligencia de alguien que está avanzando y que conoce la ruta, conoce el camino, que llegó. No solamente el buen deseo y la buena intención. Entonces, sí, si se quiere avanzar apropiadamente, si se quiere avanzar de manera verdadera, hará falta la guía del Señor Supremo, porque Él es ahí hacia donde vamos avanzando, ¿no? Hacia el Señor Supremo. Y Él, como decíamos hace unos días, en ocasión del Señor Nityananda, el Señor Nityananda es la suprema personalidad de Dios en calidad de maestro. Y Él, no hay nadie más que pueda explicar cómo y enseñar cómo llegar a Dios. No hay nadie mejor que Dios para explicar eso, para esa tarea. Y ese es el Señor Supremo. Y como dije, Él se encarga de empoderar a los maestros espirituales para entonces Él fungir como maestro espiritual a través de ellos. Y aquellas personas que sacan otros comentarios o sacan otras interpretaciones con comentarios y significados diferentes, en realidad, por eso Prabhupada habla aquí de manera tan contundente, lo que hacen es desencaminar a las personas. Y a sí mismos también, claro. Porque esa ciencia teísta puede ser devuelta, puede ser explicada por alguien que la conoce. Y aparte, volvamos un momento, aparte de qué otras características tiene un maestro espiritual genuino. Las escrituras también nos hablan acerca de ello, ¿no? Y Krishna habla acerca de ello, de un maestro que conoce, sabe lo que está haciendo, que camina con seguridad, con determinación. Krishna habla de los tattva-darshinas, las personas que conocen la verdad, que están, por un lado, determinados, están fijos en lo que hacen. Y curiosamente, una de las traducciones que se puede hacer al español de esa palabra guru, una de las traducciones es eso, firme, pesado, que es firme, está fijo y es pesado en lo que hace. O sea, algo pesado no muy fácil lo puede cualquier persona mover. Y asimismo, el guru está tan fijo en Krishna que no es que cualquier persona va a venir a hablar con él y lo va a confundir y le va a hacer tambalear, digamos, su fe. No, está firme, está fijo en lo que hace. Y porque sabe, no solamente está firme en lo que hace por pura sugestión o solamente porque alguien lo convenció, sino es que está firme, su vida está puesta allí. Y Krishna en ese 4.34 de la Gita, cuando habla del maestro espiritual, escribe que esta persona conoce lo que hace, por el pleno conocimiento de lo que está haciendo, por esa razón está fijo ahí, está firme ahí. Y es por ello que necesitamos la ayuda de un maestro espiritual para cultivar también esa estabilidad que se puede conseguir en presencia y en compañía del maestro espiritual. Ok, Prabhupada, volviendo al verso, Prabhupada entonces en este primer parágrafo cita también a Shankaracharya y cita a los impersonalistas. Podemos señalar aquí que lo que Prabhupada está haciendo es que señalando que algunas personas entonces están realmente determinadas a creer que todas las escrituras apuntan a que el Señor Supremo es impersonal, a que al final de todo lo único que hay es una luz,
energía nada más. Y ellos aseguran de que el concepto personalista que nosotros tenemos es un concepto infantil. Su postura de ellos es que nosotros necesitamos ver una persona porque estamos tan condicionados por las formas humanas y las formas materiales. Entonces ellos argumentan que nosotros necesitamos darle una forma, una figura a ese Dios supremo para poder confiar en Él. Pero que en el fondo, en realidad no es necesario darle una figura, solamente es eso, de acuerdo con ellos, una necesidad circunstancial nuestra, porque estamos tan apegados a las formas y a las figuras. Pero en el fondo, el Dios Supremo no puede tener forma ni figura, porque eso sería limitarlo. Y de alguna manera, Prabhupada lo señala aquí de forma tan enfática y tan contundente. Sin embargo, si uno presta atención a sus argumentos, o sea, hay mucha razón, hay mucha lógica, y sus razonamientos son muy agudos. Y a menos que uno tenga la protección de un maestro espiritual genuino, como lo es Srila Prabhupada, a menos que uno lo tenga, es muy difícil encontrar los errores en sus planteamientos. Nosotros tenemos de alguna manera una cierta tranquilidad frente a estos planteamientos, porque Srila Prabhupada viene haciendo el trabajo de educar nuestra inteligencia y afinar nuestra inteligencia para saber reconocer tales errores. De lo contrario, sin ese trabajo de afinar la inteligencia con la ayuda de un maestro espiritual genuino, es muy fácil comprar estas ideas porque tienen una línea lógica bastante aguda, como esto que acabamos de decir. Y como dije, en un sentido, sí, es bastante razonable. Tenemos un alma condicionada que está apegado a las formas y a las figuras. Por lo tanto, cuando se acerca a Dios, necesita que Dios tenga forma y figura porque ella está condicionada por las formas y figuras. Y cualquier persona puede comprar esa idea así muy fácil. Para poder ver el error en esa idea, en ese planteamiento, hay que, como dije, hay que estar educado por un maestro espiritual genuino. Y digo educado porque aquí no se trata solamente de, como dije hace un momento, de quedar convencido, bueno, sí, en un sentido es convencido, pero quedar sugestionado más bien. Aquí hace falta, y el Bhakti, como ustedes lo saben, nosotros lo sabemos, el Bhakti, Srila Prabhupada como uno de los acharyas del Bhakti, y todos los acharyas, por un lado lo piden, y por otro lado tienen la expectativa de que el estudiante sea serio en cuanto al intento de comprender la ciencia del Bhakti. Porque entre más la comprenda, porque es la verdad absoluta, entre más la comprenda, más capaz entonces será de poder determinar esos errores que hay en esas filosofías distorsionadas y los errores que hay en las distorsiones de su propia, ella misma como persona, cómo está distorsionándose, cómo va limpiándose de tantas distorsiones en su propio acercamiento a Krishna. Así que no se trata solamente de ser un seguidor ciego y de abrazar la bandera del Bhakti con mucha determinación y defender al Bhakti ante los impersonalistas, defenderlo solamente por pura emoción, sino es que, como dije, los maestros espirituales en esa línea de sucesión discipular esperan y piden que invirtamos nuestra mayor capacidad intelectual para entender lo que estamos haciendo. Y eso nos va a mantener protegidos. Entonces Prabhupada cita a los impersonalistas que están muy determinados a creer que el Señor Supremo no es una persona. Incluso en aquellos momentos en donde el Señor Supremo habla en primera persona y se refiere a sí mismo como una persona, aún así ellos interpretan esto de otra manera. Y Prabhupada cita a Sankaracharya porque ellos se respaldan en Sankaracharya. Y claro, estos nombres pueden resultar un tanto confusos para nosotros, tan distantes a la situación social, teológica social de la India. Sankaracharya es un personaje muy conocido, al menos en los círculos de eruditos de la teología, en la teología. Y es un impersonalista
principalmente el más principal, el más destacado. Por esa razón, entonces, las otras escuelas impersonalistas se respaldan en Shankaracharya. Sin embargo, como Prabhupada está señalando aquí, el mismo Shankaracharya en quien ellos se respaldan, el mismo Shankaracharya concluyó eventualmente que el Señor Supremo es Krishna y que, sí, que el Señor Supremo es, la Suprema Persona es eso, es una persona. Por eso Prabhupada entonces está escogiendo hablar este tema. Vamos a leer la segunda parte, que también va a girar en torno al monismo, el impersonalismo y demás. A los áridos especuladores monistas no les incumbe el Srimad Bhagavatam, debido a que su destacado autor mismo les ha prohibido esta escritura védica en particular. Srila Vyasadeva ha prohibido definitivamente a las personas ocupadas en la religiosidad, el conocimiento económico, la complacencia de los sentidos y finalmente la salvación, que traten de entender el Srimad Bhagavatam, el cual no está hecho para ellos. Este punto es muy interesante. Vyasadeva, quien escribe los Vedas, prohíbe definitivamente el Bhagavatam, porque no está hecho para estas personas, prohíbe que se acerquen a él o que traten de entenderlo. Y curiosamente la lista que Prabhupada ha incluido aquí nos incluye a nosotros. Fácilmente podríamos estar nosotros ahí en esta lista de personas que están ocupadas en religiosidad, en desarrollo económico, en complacencia de los sentidos y en la salvación. Para ellos está prohibido. Y Prabhupada cita el Bhagavatam 1.1.2, el segundo verso del Bhagavatam, donde Vyasadeva indica que sí, que este libro es para Paramahamsas, para estas personas llamadas Paramahamsas, que son personas dedicadas plenamente a lo espiritual y plenamente al servicio devocional. Por esa razón, Prabhupada más arriba habló de que personas graduadas de la Gita. Aquí está. Este Bhagavatam puede ser entendido por los estudiantes graduados de la Bhagavad Gita. ¿Y en qué sentido esto? Claro, porque una vez terminando de leer la Gita, Arjuna concluye que sí, Krishna, yo te creo, yo sé que tú eres el Señor Supremo. Y una persona que comprende ese punto final de la Gita, puede entonces pasar al Bhagavatam, porque en el Bhagavatam todo va a ser en torno a la verdad de que Krishna es el Señor Supremo. Y vamos a encontrar muchas historias en el Bhagavatam: Dhruva Maharaj, Prahlad Maharaj, Kardama Muni, Gayendra, la reina Kunti. Y todas esas historias van a partir, el eje central de esas historias es que Krishna es el Señor Supremo y en el corazón de estas personas que figuran en el Bhagavatam no hay espacio más que el deseo de entregarse a Krishna. Sin embargo, si nosotros sacamos ese elemento del Bhagavatam, de las historias del Bhagavatam, sacamos el elemento de que Krishna, el factor de que Krishna es el centro de los corazones de estas personas, entonces podemos tener todas estas historias y darle significados simplemente moralistas, por ejemplo, como Gayendra, por ejemplo, Gayendra que es salvado por el Señor Supremo, y pudiéramos darle solamente significados moralistas, de que Gayendra tuvo mucha determinación, entonces nosotros necesitamos pelear también en la vida para salir de situaciones difíciles. Sí, eso es verdad, pero el punto central de la historia es que Gayendra es un devoto de Krishna, y él se entrega a Krishna, y así con todas las demás historias. Lo mismo podemos decir de Prahlad Maharaj, que fue hostigado por su papá. Entonces nosotros necesitamos tener tolerancia y paciencia, aún a pesar de tener ambientes no tan agradables y ambientes hostiles. Sí, pero el punto central de la vida de Prahlad es que su fe, su meditación era Krishna, y él estaba determinado a entregarse a Krishna, y estaba entregado a Krishna. Y todas las historias de Prahlad Maharaj y todo lo demás. Así que esos estudiantes graduados de la Gita, esto no significa de que nosotros debemos graduarnos en el sentido de memorizar cada verso de la Gita, de citar cada verso, conocer los nombres de los capítulos. No necesariamente esto. Eso sería más bien un asunto intelectual.
Pero sí se espera que estemos graduados ustedes y yo en el sentido de entender que la esencia de la Gita, de que Krishna es el Señor Supremo, de que el Señor Supremo está situado en el corazón de todos, de que el Señor Supremo guía la inteligencia de todos, de que conocer, al menos en un plano general, que las almas condicionadas son diferentes de las almas liberadas, conocer esa diferencia, conocer la diferencia entre el mundo espiritual y el mundo material, al menos en un sentido así general. Tal vez no conozcamos cada detalle, porque en un sentido también es imposible conocer cada detalle del mundo material y el mundo espiritual. Pero todas estas comprensiones que son, digamos, básicas, corresponden a un estudiante graduado de la Gita. Conocer, por ejemplo, cuál es la diferencia entre los planetas celestiales y los planetas espirituales. Y en fin, hay otros temas que comprenden esa graduación de la Gita, el estar graduado de la Bhagavad Gita o en la Bhagavad Gita. Porque entonces podemos pasar a, yo estaba diciendo que Vyasadeva prohibió este Bhagavatam a estas personas y nosotros entramos allí. Pero si es verdad que pasamos por la Gita y tenemos ya esa graduación en la Gita, nosotros sabremos que el final último de la vida no es solamente ser un religioso. Y aquí donde hay esperanza para nosotros. Por esta razón que nosotros, en un sentido, podemos caer o ser incluidos en esta lista de personas para quienes el Bhagavatam está prohibido. Pero lo cierto es que no entramos en esa lista. Podría parecer que sí, pero no entramos porque gracias a Prabhupada estamos conscientes de que el fin último de la vida no es solamente ser un religioso. El fin último de la vida no es solamente la economía, ni pasarla bien, ni tener disfrute sensual. Ni siquiera el fin último de la vida es salvarse, liberarse del mundo material. El fin último, esencial de la vida es cultivar y desarrollar y revivir nuestra relación amorosa con el Señor Supremo. Porque una vez que el alma vive en una relación amorosa, que es lo que siempre está anhelando el alma, revive el amor verdadero entre ella como alma y el Señor Supremo, ahí entonces su vida tiene pleno color y pleno sentido. Aún a pesar de que el campo de la religiosidad no marche tan bien, aún a pesar de que los rituales no marchen tan bien, aún a pesar de que el desarrollo económico no marche tan bien, aún a pesar de que la complacencia de los sentidos, el disfrute de la vida no esté del todo plena, y aún a pesar de que no haya salvación. Aún a pesar de todas estas cosas, si el alma puede encontrar su verdadero amor de vuelta en la relación eterna con el Señor Supremo, ahí estará plena. Y ese es el corazón del Bhakti. Por esa razón, esos estudiantes graduados de la Gita se acercan a este Bhagavatam buscando eso, buscando esos que se acercan, esos estudiantes graduados. Como dije, a pesar de que no conozcamos cada detalle de la Bhagavad Gita, pero si es eso lo que estamos buscando, entonces tenemos más esperanza de encontrar ese mismo resultado del Bhagavatam. Y estamos más seguros de que nuestro acercamiento al Bhagavatam no es distorsionado. A ver, no es distorsionado gracias a la guía que Prabhupada nos está dando. Gracias a que Prabhupada nos toma muy pacientemente de la mano y nos va llevando paso a paso para que nuestras aspiraciones se limpien, se pulan. Y sin duda que, debido a que estamos en proceso, sin duda que hay algunas distorsiones en nuestro acercamiento al Bhagavatam, sin duda. Y eso es natural. Pero a la medida en la que seguimos el proceso, esas aspiraciones van limpiándose de tal manera que vamos poniéndonos más en sintonía. Y de alguna manera, como dije, es natural que nuestro bhakti es mezclado, estamos en esa etapa. Sí, es natural. Así que como es mezclado, tenemos aspiraciones que distan un poco y a veces mucho de la aspiración central para el alma. La última aspiración del alma es revivir su relación plena y amorosa con el Señor Supremo. Así que en ese sentido estamos protegidos. Estamos protegidos porque, siguiendo la línea de lo que decíamos ayer, ya no vamos a leer más este comentario, pero
siguiendo la línea de lo que decíamos ayer, Krishna viene, nos alcanza, nos busca, y aparte de ello es que nos mantiene protegidos. Cualquier persona que se mantenga dentro del sistema del Parampara, estudiando y siguiendo el método apropiadamente, estará protegido, porque sus propias aspiraciones van purificándose, como decía. El mismo proceso va haciendo un trabajo de purificación, de tal manera que los mismos deseos, como lo indica Krishna en la Gita, los mismos deseos nocivos van limpiándose gradualmente, siempre y cuando se sigue el método apropiadamente. Y esos deseos entonces se van volviendo más en sintonía con el bien último del alma. El alma entonces se propicia el bien último para sí misma, el estudiante. Así que eso es lo que vamos a decir por hoy. Si bien es verdad, existen escuelas impersonalistas, y no solamente en la India, sino también en Occidente y fuera de la India, en Oriente también, pero fuera de la India, existen escuelas impersonalistas. Nosotros podemos apreciar allí también el amor de Krishna, la gracia de Krishna, cuidándonos de que no solamente nos mantengamos en este sendero por puro sentimentalismo, solamente porque nos agrada, sino también cuidándonos, regalándonos herramientas, en este caso filosóficas, para que nuestra inteligencia, nuestro intelecto esté firme, esté fijo, esté firme, no solamente cuidándonos hacia ideas impersonalistas, sino también cuidándonos de ideas propias que pueden surgir desde dentro nuestro también, que han sido adquiridas en otros momentos, y esas ideas pueden terminar haciéndonos daño. Sin embargo, el Parampara, Krishna, a través del Parampara nos alcanza, nos llega en la forma del Bhagavatam y nos mantiene protegidos. De tal manera que el éxito es asegurado. El camino va limpiándose gracias a Krishna, el Parampara, y el éxito, como Krishna lo promete en diferentes momentos en la Gita, y el Bhagavatam también lo promete, el éxito es seguro siempre y cuando mantengamos la fe, el entusiasmo, la determinación, la constancia, la dedicación, honestidad, seriedad. Se requieren algunas cosas, pero el éxito es seguro. Y aparte de que se requiere seriedad, dedicación, confianza, entusiasmo, Krishna indica que este es un sendero que se practica con alegría. Que podríamos decir que, ok, el éxito es seguro, pero con el requisito de que el camino es tortuoso, el camino es difícil. Sí, eventualmente, por nuestro propio condicionamiento, hay momentos difíciles, sin duda. Ya sea que alguien escoja el sendero del Bhakti o que alguien no lo escoja, eventualmente hay momentos difíciles para todos. Ya sea que alguien es ateo o que alguien es creyente, para todos eventualmente se pone difícil la cosa, y también dentro del Bhakti por nuestros propios condicionamientos. Pero el Bhakti aporta tantos elementos y que van a dar tantos momentos de mucha plenitud. Se practica con alegría, como Krishna dice. Sushukam kartum avyayam. Sin duda que se practica y se lleva a cabo en medio de ciertos momentos muy plenos, en donde el alma consigue plenitud, sin duda. Así que no es una esperanza de que hasta cuando se acabe la vida vamos a poder disfrutar de los resultados espirituales, sino que uno puede darse cuenta ahora que sí, que hay una diferencia, hay un placer que es diferente al momento de estar dedicado y ocupado en las actividades del Bhakti. Y ese placer también es gracias al Señor Supremo, gracias a Él que nos permite participar de esas pequeñas experiencias que van a fortalecer nuestra fe y nos siguen manteniendo protegidos en ese sendero. Es así como estudiamos, y el resultado de nuestro estudio es como si estuviéramos estudiando directamente con el Señor Supremo. En un sentido no hay diferencia, como si el Señor Supremo fuera nuestro propio maestro espiritual, como en el caso de Uddhava. Muy bien. Este va a ser el fin por hoy. Que tengan un bonito, excelente martes. Nos vemos en la próxima. Hare Krishna.